Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablarles del libro De la brevedad de la vida de Séneca. Para poner un poco de contexto, Séneca fue un filósofo romano. De hecho, se le conoce como el representante del estoicismo, que es una escuela filosófica en la que principalmente creían en alcanzar la sabiduría y el bienestar sin necesidad de los bienes materiales. Séneca nació en el año 4 a.C. y murió en el 65 después de Cristo, y vivió en la época en la que los romanos estaban buscando lo material y habían perdido sus valores, y pues este libro habla mucho de eso. En inglés se llama On the Shortness of Life. Fue escrito originalmente en latín, así que igual y lo hubiera leído mejor en español, que se parece más al latín, pero por mí lo puedo volver a leer en español. Y este libro es súper cortito, de unas 40 páginas, en las que Séneca habla de cómo aún desde esa época no sabemos vivir. Siempre estamos diciendo que la vida es corta cuando en realidad no lo es. Simplemente desperdiciamos nuestro tiempo, y es que tan no es corta que no sabemos qué hacer con ese tiempo, y en vez de aprovecharlo lo desperdiciamos y nos encargamos de matar el tiempo haciendo cosas que no aportan nada a nuestro ser ni a nuestra superación como seres humanos. Y obviamente toca el tema de cómo nos enfocamos mucho en lo material, y en vez de eso deberíamos de estar enfocándonos en aportar algo a este mundo, y pues si estamos en él es porque tenemos que hacer lo posible por dejarlo mejor que como lo encontramos, porque el punto es vivir y no solo existir. Así que si estás viviendo, que sea para dejar algo bueno. También toca el tema de cómo cuando estamos ocupados en algún lugar y ya queremos irnos, digamos, el trabajo, y cuando ya logras irte, llegas y ves el celular, ves la tele, no haces nada. Si realmente no quieres hacer nada, mejor realmente no hagas nada y está contigo mismo. Apréndete a escucharte a ti mismo en vez de escuchar otras voces que te digan cómo vivir tu vida y cómo tienes que ser según la sociedad. Aprende a escuchar qué es lo que tú quieres y qué es lo que estás destinado a hacer en este mundo. Séneca en este libro dice que estamos muy enfocados en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Y estamos tratando de buscar experiencias o emociones, planeándolas a futuro, cuando podrías estarlas viviendo ya, sin tener que gastar o comprarte algo. El punto es que muchos no saben cómo vivir, no sabemos cómo vivir aún, y mientras más grande te haces, más te das cuenta de cuánto has desperdiciado tu tiempo, y pues ya no te queda tanto. El tiempo es una de las cosas que no podemos desperdiciar. El tiempo es finito, así que hay que hacer algo de productividad con él. Lo único con lo que no concordé tanto fue que para Séneca el único valor que le podríamos dar al tiempo es estudiando filosofía y leyendo puras cosas filosóficas o teniendo puras pláticas filosóficas. Y creo que el punto de vivir también es disfrutar, y si yo me la pasara leyendo pura filosofía, creo que mi mente se saturaría. Necesito también tener ese momento de relajamiento y pues sí, a veces leer cosas que tal vez no me dejen tanto, pero disfrutar, que sí lo veo como algo esencial para vivir, sin tener que dedicarle todo el tiempo a esa parte, sí, dedicando un porcentaje mucho mayor a tratar de crecer como persona, tanto moral como intelectualmente, y hacer algo con ello. Así que no hay que quedarnos estáticos, hay que hacer algo con nuestro tiempo, porque como dice Séneca, la vida en esta tierra no es vida, sino que es tiempo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.